Muchas gracias por estar en este espacio. Buenas noches para todos. Quienes no nos conocían, mucho gusto. Mi nombre es Paola Andrea Rojas. Somos de CONAFI-SAS. Como saben, esperemos con un poquito de paciencia porque ya creo que me están dejando preguntitas aquí. Vamos a resolver primero las preguntas que me dejaron en el formulario y si el tiempo nos da, porque pues el espacio es de 1 hora, resolvemos algunas preguntas que nos dejen por acá. ¿Perfecto? ¿Les parece? Yo no sé. Les agradezco el silencio con los micrófonos. Nos den la colaboración con el silencio de los micrófonos. Ya llegó nuestro webmaster. Bueno, somos de Bucaramanga. Si me ven con el acento un poquito marcado, no es que los esté regañando, es que aquí hablamos un poquito golpeado. Entonces, buenas noches para todos. Buenas noches a Doña Ludy. Veo varias caras conocidas. Cristina, Lady. Vemos por aquí a Yurley. Vimos por aquí a Cristina. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar con algunas preguntas que tenemos que nos Hola, dejaron hola, buenas noches. previamente. Hola, ¿cómo estás? Ya te paso el administrador, please. Dale, suéname que tengo muy bajo audio. No, es para que me ayudes a manejar la sala. Bueno, vamos primero a compartir por acá las preguntas que nos dejaron previamente y vamos a iniciar con estas preguntas de renta de persona jurídica. Entonces, Ginette Calderón nos pregunta, tiene una pregunta sobre renta de personas jurídicas. Me cuentan si están viendo acá en la pantalla. ¿Vale? ¿Alguien que me cuente? Sí, señor, Sí, estamos señora. viendo un Google Docs con preguntas. Exacto. Entonces, Ginette nos pregunta, tengo una empresa con unos costos que no le realizaron documento de soporte, pero tengo la salida del banco y el servicio fue prestado en el 2024. ¿Puedo tomármelo como costos? Bueno, Ginette, resulta que hay un artículo en el Estatuto Tributario que te permite tomar el costo, aunque no haya el documento de soporte electrónico en el año grabable que estás haciendo la declaración de renta. Puedes hacer los documentos soportes en el año 2025 acogiéndote al artículo 771 rayados. Creo que es 771 rayados del Estatuto Tributario, que me dice lo siguiente, que yo puedo tener el documento con fecha del año 2025, es decir, de este año, pero que me puedo tomar el costo o gasto en el periodo anterior siempre y cuando yo especifique en el documento que el servicio fue prestado en el año 2024. Y donde dice lo siguiente, sin prejuicio, artículo 771, raya 2. Sin prejuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación de servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. Entonces, Ginette, si estás por acá y si no estás, pues después podrás ver el video. Podrás tomártelo en el año 2024, aunque no tengas el documento de soporte. Está bancarizado, tiene prestado en el 2024, pero vas a tener el documento soporte en el año 2025. Entonces podrás tomártelo con ese, digamos que con ese artículo del Estatuto Tributario, tú puedes como asociar ese costo-gasto en ese respectivo año. Hola, Doc. Buenas noches. Hola. Doc, ¿y para exógena también los puedo colocar? Yo soy la de la pregunta, Ginette Calderón. Ok. Claro, Ginette.
Porque es que si es deducible fiscalmente, tú lo tienes que informar en la información exógena. Es que la exógena no tiene nada que ver con el documento soporte o la factura electrónica, ¿sí? El hecho que el documento soporte esté en el año 2025 no va a significar que tú no lo vayas a informar en exógena, porque recuerden, en exógena va todo lo que yo llevo en la renta. Y va a ser deducible, pues será deducible en la renta en la casilla deducible de la información exógena. Así el documento tenga fecha del 2025, no tiene nada que ver. Ahí vas a tener una diferencia entre el documento de soporte generado, pero es contabilizado en el año 2024 y deducible en el año 2024. Lo tomaste en renta, lo tienes que llevar a exógena necesariamente. Muchas gracias, Doc. Bueno, tenemos por aquí Ana Teresa. Vamos a resolver estas de jurídicas que son más poquitas y ya pasamos a las de exógena. Ana Teresa nos pregunta, ¿cómo se presentan los préstamos del socio a la empresa? Si soy yo la que estoy tomando el préstamo con la empresa y la empresa me está prestando a mí el dinero, pues tengo en la empresa una cuenta por cobrar al socio, ¿verdad? Una cuenta 13, por así decirlo numéricamente. Y si soy yo quien le debo a la empresa, perdón, al socio, la empresa le prestó, el socio le prestó dinero a la empresa para cubrir alguna obligación, pues tengo un pasivo que se llama cuentas por pagar a socios, a los cuales le debo hacer el cálculo, obviamente, de los intereses presuntos, porque se supone que el socio no me presta ni yo le presto plata gratis, pero eso solamente se hará para efectos de la norma. Los intereses presuntos, pues, no son un tema, digamos que, deducible fiscalmente, pero sí se debe realizar el respectivo cálculo. Y pues yo debo tener mis políticas establecido cuál va a ser el supuesto interés que el socio me va a dar, ¿verdad? Pero pues será un activo o un pasivo, una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, dependiendo de lo que yo tenga. No sé si doña Ana está por acá. Bueno, creo que no está. Por aquí nos pregunta Estela Prado. La diferencia en cambio realizada versus causada, ¿qué tratamiento le puedo dar en el impuesto diferido? Bueno, recuerden que hay efectivamente, digamos que hay tres diferencias en cambio. Hay tres momentos específicos. Una, cuando se genera el hecho económico, sea una importación, sea una exportación. En ese momento hay una tasa X con la que se contabiliza la operación. Posteriormente, si a diciembre 31 la operación no se ha efectuado, es decir, no he hecho el pago de esa mercancía o no me ha pagado el cliente que está en el exterior, debo, digamos que reexpresar esa, digamos que esa partida con la tasa representativa a diciembre 31. Pero ¿qué pasa? Fiscalmente no la voy a reflejar de esa manera, pero contablemente sí. En ese momento debo hacer un cálculo del impuesto diferido, sea débito, sea pasivo o sea activo, dependiendo si voy ganando plata, es decir, debo pagar menos, generaré un ingreso por el impuesto diferido y será, digamos que un impuesto diferido activo, o si al contrario, debo pagar más a diciembre 31 a la fecha del cierre. ¿Por qué? Porque puede ser que la tasa varió y resulta que ya vale más lo que tengo que pagar. No sé, estaba en 4.000 pesos el dólar cuando yo hice la transacción, pero a diciembre 31 vale 4.500. Pero como fiscalmente esa partida todavía no es deducible, debo únicamente reflejarla con el impuesto diferido y reflejar el ingreso o el gasto respectivamente en la contabilidad, más no el impuesto. Entonces voy a tener un ingreso por impuesto diferido versus una cuenta por cobrar del impuesto diferido, que será un impuesto diferido activo, o un pasivo por impuesto diferido versus el gasto, porque me está aumentando el valor a pagar del impuesto. ¿Por qué? Porque tengo que pagar, muy seguramente,
más impuestos sobre ese cálculo. ¿Qué sucede después? Que cuando tengo la transacción, que es el momento en que se realiza esa diferencia en cambio, me pagan en enero del siguiente año, pues ya tengo una diferencia en cambio realizada. Ahí debo volver a hacer la conversión y debo, digamos que, reversar ese impuesto diferido que ya tengo. ¿Por qué? Porque ya esa transacción se dio y ya llegó el futuro donde se iba a generar el impuesto diferido. Entonces, cancelo ese impuesto diferido, pues muy seguramente debería generar un impuesto de renta ya, digamos que por pagar real o un menor valor por pagar del impuesto de renta cuando haga el cierre al 31 de diciembre. Pero en ese momento yo debo realizar, digamos que la reversa de ese impuesto diferido. ¿Por qué? Porque ya llegó el momento en que la transacción se, digamos que se concilió la contabilidad con el hecho económico, con el impuesto como tal. El momento cero llegó. Entonces, en ese momento yo hago la reversión de ese impuesto diferido o ese gasto por impuesto diferido y ese pasivo lo cancelo o cancelo esa cuenta por cobrar, que es únicamente, netamente contable en el tema de la diferencia en cambio. No sé si está por acá, Estela. Creo que no veo a nadie. Estela, dentro de los participantes. Bueno, ya después le enviaremos el video. Gloria Mora nos pregunta, ¿cómo es la TMT? Pues será la tasa mínima de tributación, supongo. ¿Y cómo funciona? Vamos a mirar un ejemplo rápido de cómo funciona la tasa mínima de tributación. Me confirman si ven por aquí esta pantalla. ¿Sí? No, señora, siguen las preguntas. ¿Ya? Ya vemos el Ahora, Excel. Bueno. ¿Qué debo hacer para la tasa mínima de tributación? Ojo, yo debo tomar y empezar por mi utilidad contable. Debo depurar mi utilidad contable netamente. Esto. Debo hallar mi utilidad depurada en primer lugar. ¿Y cómo hallo mi utilidad depurada? Voy a iniciar por mi utilidad contable. ¿Y qué dice la tasa mínima de tributación o qué dice el artículo 240? En el parágrafo 6 donde me habla de la utilidad de la tasa mínima de tributación. Me dice, iniciamos desde la utilidad contable. Quien no tenga utilidad contable no debe calcular tasa mínima de tributación. Es decir, si yo tengo pérdida contable, no voy a calcular tasa mínima de tributación. Si tengo utilidad contable, parto de la utilidad contable antes de impuestos. Entonces, ¿de dónde inicio? De mi utilidad de mis estados financieros antes de la provisión del impuesto. ¿Qué debo realizar? Una depuración. Entonces, voy a tomar las diferencias que tengo que me aumentan mi renta líquida. Normalmente son los costos y gastos no deducibles, deterioros, mediciones al valor razonable, gastos sin causalidad, sin soporte, sin documentos electrónicos, sin bancarización. Algunas diferencias por el tema de norma internacional que tenemos, por ejemplo, el gasto por el impuesto diferido que no es deducible fiscalmente, por el tema de la diferencia en cambio, entraría dentro de esta depuración. Entonces, parto de mi utilidad contable y empiezo a sumarle algunas y a restarle también algunas partidas para llegar, digamos que a una utilidad depurada. ¿Para qué? Para saber
cuál es mi utilidad, digamos, que real financieramente de la operación como tal. Desde ahí empiezo yo a depurar de mi utilidad de la contabilidad. Entonces sumo esas diferencias que tengo entre la contabilidad y lo fiscal, realmente, que me van a aumentar mi renta líquida. Es decir, que me van a aumentar la base gravable para liquidar el impuesto de renta. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ojo, la tasa mínima de tributación únicamente aplica para las personas jurídicas. Entonces tomo los ingresos no constitutivos de renta, algunos auxilios que me dan por temas de investigación, de pronto algún subsidio, ¿no? Indemnización por algún seguro que me dieron que sea no constitutivo de renta, que son muy puntuales los ingresos no constitutivos en las personas jurídicas, pero los existen. Valor de ingreso del método de participación del respectivo año o periodo gravable, participación patrimonial. Entonces, lo que yo tengo en el ingreso por ese método de participación de las inversiones en sociedades, que se debe reconocer al costo. Y la diferencia se genera por la medición en las cuentas de diferencia en las cuentas patrimoniales. Entonces, ¿qué debo hacer? Restarlo de mi utilidad contable. ¿Para qué? Para hallar la utilidad real de mi operación. Esa, digamos, que es la lógica que le ponemos a esta tasa mínima de tributación, que es finalmente un cálculo financiero para hallar qué, realmente la tasa que estoy pagando del impuesto de renta, porque sí, cogemos la renta líquida y multiplicamos por el 35%, pero ¿alguien sabe realmente cuál es su tasa efectiva de tributación? Tenemos rentas exentas por aplicación de tratados de doble imposición. Ah, voy a restar esas rentas exentas porque finalmente hacen parte de la depuración que tengo que hacer. Tengo que restarlas para hallar la utilidad como tal. ¿Por qué? Porque esas rentas exentas pues tienen unos beneficios y finalmente fiscalmente ellas no están grabadas. Entonces tengo que depurar esa utilidad restando esas rentas exentas. Tenemos la resta también. Digamos que el único valor que voy a sumar a la utilidad depurada, que es la utilidad contable, es el de las diferencias entre lo fiscal y la contabilidad. El resto de partidas se van a restar. Compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva tomados en el año gravable que no afectaron la utilidad contable del periodo. ¿Por qué? Porque yo compenso una pérdida fiscalmente, pero en la contabilidad no la voy a tomar, ¿verdad? No está generada ninguna parte de esa compensación con el impuesto de renta, entonces debo restarla. Y voy a restar también los ingresos de la ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque finalmente en esa utilidad contable que yo tengo, si tengo una utilidad, digamos que, o una venta de una propiedad planta de equipo que sea superior a 2 años, que sea ganancia ocasional, pues me está afectando la utilidad. Y finalmente yo no estoy pagando el 35% de esa ganancia ocasional, sino el 15%. Por eso debo sacarla de la utilidad contable. Y de esa manera yo llego a la utilidad depurada. ¿Qué hago con esa utilidad depurada, Paola? Entonces, la tasa mínima de tributación es utilidad depurada y el impuesto depurado. Ya encontramos qué es la utilidad depurada. ¿Qué pasa con la mayoría de empresas? Pues únicamente tendrán aquí este valor para sumar porque de pronto no tienen ingresos constitutivos, ni tienen métodos de participación, y muy seguramente no todas tendrán ganancias ocasionales, ni tendrán rentas exentas de convenios de doble tributación, ni compensación de pérdidas fiscales que no estén compensando. Eso, pues usted simplemente va a dejar aquí estas formulitas en cero y tendrá su utilidad depurada. Ahora vamos a hallar el impuesto depurado. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es el impuesto depurado? Voy a tomar el impuesto neto de renta, que es el que tengo allá en mi creación, en mi formulario 110, y le sumo los descuentos o los créditos tributarios que tengo en mi formulario y le resto el impuesto de las rentas pasivas, de la renta líquida pasiva, que son las
que yo tengo por entidades controladas del exterior o las que tengo por omisión de activos, que son las rentas pasivas, ¿verdad? El impuesto por esas rentas pasivas. Y finalmente me da un impuesto depurado. ¿Qué pasa acá? Que si usted no tiene ni descuentos ni créditos tributarios, como las donaciones, como el IVA de los pagados por los activos fijos, no tiene inversiones en mejoramiento del medio ambiente, ni como descuento ni como crédito tributario, pues usted simplemente no va a sumar ni a restar ningún valor. No tiene impuesto por renta pasiva, pues únicamente va a ser su impuesto depurado, va a ser el mismo impuesto neto de renta que usted tiene en su declaración de renta. Y ahí sí va ya la tasa mínima de tributación, que será ese impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Y eso le va a dar un porcentaje que es el impuesto que realmente usted está pagando, la tasa que usted está pagando de impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que usted dice, pero Paola, si yo tengo que pagar mínimo el 15, estoy pagando el 63 y no se supone que yo estoy pagando el 35%. Pues, señoras y señores, esta es la verdad verdadera. Usted está pagando, según esta empresa, está pagando el 63%. Ah, que yo pago el 35% sobre la renta líquida, pero no es el 35, señor. Viene siendo el 63%. Entonces, mire usted qué va a hacer para bajar ese impuesto, para bajarme esa tarifa. Esto es un indicador más que todo financiero, que no aplica. Usted debe hacer el cálculo, sí, para todas las empresas, pero que no todas las empresas les va a dar impuesto, digamos que tasa mínima de tributación. ¿Por qué? Para que esto me dé tasa mínima de tributación, tengo que ser aquí por debajo del 15%. Si me da el 15 no pasa nada. Si me da el 16 no pasa nada. Pero si me da el 14.5, el 14.9, pues tengo que llegar al 15%. ¿Y el 15% sobre qué, Paola? Pues sobre esta utilidad depurada que tengo acá, la voy a multiplicar por el 15%. Y ese es el valor que yo debo pagar como mínimo de impuesto de renta. Entonces, Paola, ¿qué voy a hacer si me da por debajo de ahí? Pues debo calcular la diferencia de lo que me dio en el impuesto neto de renta, que yo hice la multiplicación de la renta líquida por el 35, menos este impuesto que yo tengo acá de mínimo del 15, y pues tendré que pagar y liquidar esa diferencia e incluirla en mi declaración de renta en la casilla que dice impuesto adicional. No es que yo vaya a tomar entonces y hacer un cálculo y colocar el total del 15%. No, si estoy por debajo del 15, debo llegar mínimo al 15. Si estoy por encima, no debo incluir ningún valor, que la mayoría de las empresas están por encima del 35. Están en un 38%, en un 39%. Entonces, no se preocupen si ahí no les da tasa mínima de tributación, que son muy pocas las empresas que me dan tasa mínima porque estamos por encima de este 15, eso está por encima del 15%. ¿Entendieron la tasa mínima de tributación? Y no, Doc, si puede echarle otra explicada, por favor. Le hago nuevamente la explicación, pero no vuelvo a repetir porque hay más preguntas porque están esperando. Tomo mi utilidad contable, ¿verdad? ¿Cómo hallo la tasa mínima? El impuesto depurado sobre la utilidad depurada. ¿Cómo depuro la utilidad? ¿Qué debo hacer? Una nueva utilidad prácticamente, que se llama utilidad depurada. Debo hallar esa utilidad. ¿Y qué debo hacer? Sumarle las diferencias que tengo entre lo contable y lo fiscal que me aumentan el impuesto de renta. Es decir, lo que yo tengo en mi conciliación fiscal que no es deducible, en pocas palabras. Menos estos otros factores, ingresos no constitutivos de renta, ingresos por el método de participación, ingresos por ganancias ocasionales, rentas exentas, rentas por compensación de pérdidas fiscales, y llego a una utilidad depurada que es como de traer de la utilidad contable unos valores para llegar a una nueva utilidad, que es para efectos de la tasa mínima de tributación. Después de hacer esta liquidación, vamos a hallar el impuesto depurado, que es el segundo factor que nos pide la tasa mínima.
¿Y qué debo hacer? Tomar el impuesto neto de renta, restarle los descuentos tributarios o los créditos tributarios y sumarle los impuestos generados por rentas pasivas, que son cuando yo tengo activos omitidos que debo pagar por esa renta pasiva, o si tengo rentas pasivas por entidades controladas del exterior, pues lo debo sumar acá. Si no tengo ninguno de estos valores, pues simplemente mi impuesto depurado va a ser el impuesto neto de renta. ¿Y qué debo hacer? Tomar ese impuesto depurado, dividirlo en mi utilidad depurada y me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje, ¿qué me indica? Que es el valor que estoy realmente pagando por mi impuesto de renta, que es la tasa que efectivamente estoy pagando. Sí, señor. No es el 35% que usted está calculando sobre la renta líquida, no, señor. Resulta que usted está pagando más. No el 35, porque eso es fácil determinar. Ah, yo cojo la utilidad de renta líquida y multiplico por el 35 y eso es lo que estoy pagando. Si usted hace esta operación, se va a sorprender y va a decir, estoy pagando el 38, el 39, el 40%. Y en ese caso no va a tener que hacer tasa mínima de tributación, porque la tasa mínima de tributación, ¿qué es? Tomar mi utilidad depurada, multiplicarla por el 15. ¿Por qué? Porque pues me dicen, mínimo usted me tiene que pagar un 15% de esa utilidad que me está depurando. Si no llega ahí, porque puede estar por debajo del 15, ¿por qué puede estar por debajo del 15? Porque tengo descuentos tributarios, tengo rentas exentas, tengo beneficios que finalmente me ayudan a bajar ese impuesto. Entonces, que dijeron, ah, no, usted no me va a pagar impuesto cero, usted me va a pagar mínimo el 15% de esa utilidad depurada. Si está por encima, este cálculo le da por encima del 15, usted no tiene que hacer nada. Si le da por debajo del 15, pues tiene que llegar mínimo ese valor del 15 de esa utilidad depurada. Entonces, usted va a tomar su impuesto neto de renta y va a tomar el valor que le está dando. Y dice, ay, me faltan tanto para llegar al 15%. Pues yo simplemente calculo la diferencia entre lo que me da de impuesto neto de renta versus el impuesto de la tasa mínima de tributación y lo pago. Lo incluyo en el formulario en una casilla especial. No se la voy a sumar a la casilla del impuesto de renta. Va en una casilla especial dentro de la declaración de renta, que se llama, ya les muestro por acá, que se llama impuesto adicional. Ese es el impuesto de la tasa mínima de tributación. No es que yo tenga que pagar un valor adicional, no, solamente si yo estoy en esa depuración por debajo del 15, que no es para todas las empresas. La gran mayoría no tienen que hacer ningún cálculo adicional. Simplemente dejan como el caso, como la liquidación, la evidencia de que no alcanzan a llegar a ese valor porque están por encima y no pasa nada. Si esto no fuera al revés, porque aquí estoy diciendo que yo tengo que pagar mínimo 81 millones. ¿Y cuánto estoy pagando como mínimo? 343. Pues estoy por encima mucho más de lo que me va a pagar mínimo. Ahí sí no me dice la DIAN, ay, no, venga, yo le voy a devolver la plata, no. Si me hace falta plata, pues sí tengo que poner, pero si me sobra, no me la van a devolver. ¿Qué pasa? Pues que tengo que pagar mínimo ese 15%. ¿Qué debo hacer en la contabilidad? Pues registrar en el impuesto de renta esa adición del que tengo que llegar al 15% si me toca pagar ese adicional. Por ejemplo, me dio la tasa en un 10%. Este porcentaje me dio al 10, pues tengo que llegar mínimo al 15, pues tengo que pagar el 5% adicional, porque ya tiene muchos beneficios fiscales y dice, ah, no, pues logró bajar la tasa, pero mínimo tiene que llegar al 15. Pero si tu tasa está como esta empresa, que está pagando el 63, está pagando un 38, un 39, pues revise qué estrategia puede encontrar para bajar este porcentaje. A lo mejor contratando, no sé, personas discapacitadas para bajar el impuesto, tomando depreciaciones aceleradas, tomando algún beneficio tributario que usted pueda tomar, no sé, haciendo una donación, tomando gastos adicionales, por ejemplo, en la nómina, porque usted dice, no, es que en la nómina no tengo todos los empleados con el salario que debe ser y estoy poniendo un dinero extra. Entonces, ¿qué hago? Pues busco una estrategia para poder tomar ese gasto que no puedo tomar deducible, volviéndolo deducible. Ah, no, es que tengo muchos deducibles porque
el gerente no toma todo con factura electrónica, no bancariza, pues trate de que esas partidas que no son deducibles las pueda convertir finalmente en deducibles. Sí, en este porcentaje le va a dar usted el indicador de cómo está pagando el impuesto realmente. Eso de la tasa mínima de tributación. ¿Quiénes deben liquidarla? Todas las personas jurídicas, excepto las que no tengan residencia en el país, excepto las editoriales, excepto los hoteles que están mínimo en una tasa del 15%. Tampoco deben liquidarle las empresas que están con cese, régimen cese, que están en el porcentaje ya de casi que el año, en el año cero, y aquellas que están en el cese y el otro se me olvidó. La SOMAC. La SOMAC, que ya tienen un porcentaje de gradualidad. El resto, empresas de economía naranja deben liquidar y depurar la tasa mínima de tributación. La norma no dice que ellas no deban liquidarla porque el artículo 240 en el parágrafo 6 dice específicamente quiénes deben liquidarla. Y lo Las que del no dice, los que no están ahí que no deban liquidarla, deben liquidarla. Porque hay alguien que preguntó aquí por economía naranja. Deben liquidar la tasa mínima de tributación. ¿Al régimen simple también le aplica? No, porque resulta que hablo de renta. Yo no estoy hablando del régimen simple. El régimen simple no liquida renta. ¿Qué estoy hablando? Del impuesto neto de renta. ¿Y el simple paga impuesto de renta? No, señora. Ah, bueno. Ahí tiene la respuesta. Sin regañarla. Si usted se pasó para el simple, es porque tal vez estaba pagando mucho impuesto de renta. Entonces, ahí tiene la respuesta. Me pasé para allá para no pagar renta. Entonces, por ende, no hay tasa mínima de tributación porque ahí dice que los que sean obligados o que tengan la responsabilidad de ser responsables del impuesto de renta. Porque dice que los que tengan la tarifa del artículo 240. ¿Y dónde está la tasa, digamos, que de las personas jurídicas? Dice por acá. Lina Cecilia, ¿cómo es el cálculo de la bancarización para llevarlo como costo en renta? Bueno, Elina, la bancarización también la tenemos por acá. Y es la siguiente fórmula. Resulta que el artículo 771, raya 5, dice que hay unos límites específicos para la bancarización. 771, raya 5. ¿Qué me dice? Que en el año puede optar por tomar como pagos en efectivo aceptados fiscalmente máximo el 40% de mis costos pagados en el año, de los que pagué, y comparo contra el 35% del total de mis costos causados sin importar si los he pagado. Entre esos dos debo hacer la primera comparación. El menor valor es el que va a ser aceptado como pago en efectivo. Entonces, yo aquí tengo en el año que pagué 300 millones de pesos en costos y gastos que pagué, pero tengo un total de 3.024 millones. El 40% de los 300 millones que pagué en el año pagados son 120 millones, pero el total de mis costos todos deducibles en renta son 3.024 millones, es decir, el 35% de esos total de los costos y gastos es de 1.058 millones. Pero ¿qué me dice la norma? Ese menor valor entre los dos no puede ser superior a 40.000 VTs, que serán 18.826 millones en el año. Usted puede tener, entre estos dos valores le puede dar 20.000 millones si quiere, pero usted no puede pasarse de los 18.000. Entonces ya tiene más o menos como 2.000 que no va a poder tomar como costos. Listo, perfecto. Y voy a tomar los 18.000 si los tengo todos. Pero ¿qué me dice la norma?
va a tomar entre estas dos comparaciones el menor valor. Es decir, solo va a poder tomar deducible en este caso, revisando estos dos porcentajes, 120 millones, que es el valor menor entre los dos. Pero ¿qué me dice adicionalmente? Ojo, Paola, tiene 120 millones que usted va a poder tomar como gastos en efectivo. Pero ¿qué pasa? Debo revisarlos individualmente. Porque en esos pagos individuales yo no me puedo pasar por cada pago individual en más de 100 VTs, es decir, de más de 4.706.500 en el año. Entonces, aquí se me empieza a desbaratar estos 120 millones que yo tenía en esa bolsa grande. Empiezo a desglosarlos. Y resulta que encuentro que esos 120 millones que yo tengo, que van a ser pagados en efectivo, tengo 53 millones de pesos que no cumplen con la bancarización porque fueron más de 100 VTs pagados individuales, es decir, por cada pago, no acumulados en el año por tercero, sino cada pago que yo le haga, cada factura que le pague o cada cuenta de cobro que yo le esté pagando, que efectivamente tenga pues o el documento soporte o tenga la factura electrónica. No si lo tengo como anticipo, porque si lo tengo como un anticipo, no va a ser un costo-gasto. Es que yo ya lo tenga contabilizado como un costo-gasto. Entonces, de estos empiezo a revisar. Dice, estos tienen más de 100 VTs en efectivo, individuales por cada pago. Resulta que tengo una compra a alguien de 30 millones de pesos en efectivo, pues esa compra no va a ser deducible y empiezo de esa manera a revisar cada uno de esa bolsa grande individualmente, qué pagos tengo que no cumplan con las 100 VTs. Y ya tengo nada más 53 millones que no voy a poder deducir. ¿En cuánto me va a quedar? En 53 millones esos no deducibles. Entonces, de los 120 millones que podía descontar, ¿cuánto voy a tomar finalmente? 66 millones. Entonces ya los 120 ya entran a segundo plano porque finalmente voy a deducir 66 millones porque de esos 120 hay 53 que no cumplieron con esa otra condición del 771-5 que dice que no pueden ser más de 100 VTs por pago individual. Entonces aquí estos ya perdieron el año. Estos, según esto, cumplieron el requisito porque aquí están. Pues aquí habría que tener el detalle exactamente de cada pago individual, revisando cómo, pues con el auxiliar de la caja y del banco. Ahí no hay otra manera. Si usted los tiene identificados en la contabilidad en una cuenta diferente, pues mucho más fácil para hacer esta depuración y usted ya sabe que de entrada no son deducibles. No tiene que pues, hacer este cálculo, porque ya usted los tiene identificados. Y si no los tenía identificados, pues usted simplemente en su contabilidad me saca ya de las cuentas que los tiene de las compras, de los honorarios donde están los gastos, entre comillas, deducibles, y si usted tiene una cuenta de no deducible, me los traslada para allá, para que le quede más fácil hacer la depuración del impuesto de renta. No, las plantillas no las puedo compartir. Esto es un evento gratuito. Las plantillas solamente hacen parte de los talleres. Les voy a enviar más adelante el video, pero las memorias no se envían. Porque pues son eventos, son material exclusivo de nuestros talleres. ¿Qué más preguntas tenemos por acá de renta persona jurídica? ¿Cuál es la tarifa? Dice, Luis Javier nos dice, ¿cuál es la tarifa de renta para las personas jurídicas del año grabable de 2024? Luis Javier, existen 3 tarifas. ¿Cómo así que 3 tarifas, Paola? El 15% para las jurídicas que son de hoteles y editoriales. El 20% para las ESALes y el 35% para las empresas del régimen ordinario. Entonces existen 3 tarifas. La general es la del 35%. Entonces, para que tengas presente, Luis Javier. Existen 3 tarifas, existen unas progresividades con la CES y la SOMAR, pero ellas no es que tengan una tarifa especial, es que tienen una progresividad y pagan un porcentaje del impuesto únicamente. Pero pues la general es del 35%. Las entidades sin ánimo de lucro que se acogieron al régimen especial,
que hicieron todo el proceso están en el 20 y normalmente las empresas que están en la actividad de hotelería y turismo y las editoriales tienen una renta del 20, del 15%, perdón. ¿Esto qué fue? Uy, alguien me está rayando por aquí la pantalla. Ya, primero, ¿quién es? Listo, por aquí en renta de personas jurídicas. Dice por acá Nidia. No les puedo responder todas las preguntas porque no alcanzamos, pero me las pueden dejar, nos las pueden enviar en la cajita que en el formulario que les inscribimos. Mañana les dejamos nuevamente abierto el formulario para que nos dejen las preguntas que no alcanzamos a incluir acá. Dice, esto me parece interesante. Una empresa sufrió un robo de una mercancía que había comprado en el exterior. Nidia Lucía nos dice. Una parte del valor fue reconocido, pero un saldo no se reconoció. Ese valor lo puedo deducir en renta y si es así, ¿cómo lo deduciría como costo o gasto? Nidia, hay un porcentaje de la mercancía que yo puedo dar como pérdida y lo puedo tomar como una deducción en la renta. En este caso, pues sería un gasto por pérdida de mercancía, porque no, efectivamente no es un costo, es un gasto por pérdida y sería deducible, digamos que de renta. Hay un porcentaje específico que te permite la norma deducir, que creo que es el 3% de las ventas, pero pues sí puedes deducirlo. Entonces, para que estés tranquila. Dice Caterine, cuando a diciembre 31 hicimos ese ajuste, esa diferencia en cambio, y no creo no creo que la pueda meter porque ya se pagó IVA y retención y eso me lleva una diferencia en cambio en la 4. Ojo, Caterine, la diferencia en cambio causada no es fiscal, únicamente es contable. Entonces, eso no va a generar impuesto de renta, ni te va a generar IVA, ni te va a generar un ingreso fiscal. Ojo, únicamente contable. Entonces, es decir, en la contabilidad para efectos de los estados financieros, pero no para efectos de los impuestos. Son dos cosas completamente distintas. Viviana nos pregunta, Viviana Plata, dice, ¿qué pasa si yo no hago la apreciación de la propiedad, planta y equipo ni realizo los deterioros de las cuentas por cobrar? Pues no vas a poder tomar la deducción en renta, pues imagino que no lo haces porque tal vez seguramente ya tenés una pérdida contable y aumentas la pérdida, pero pues creería que debes dejar evidencia del por qué no vas a tomar la depreciación. La depreciación dice que se debe tomar en el año si yo estoy usando el activo. De pronto puedes aludir a que no se está utilizando el activo y por eso no hay depreciación. Y pues digamos que para la DIAN no hay ningún problema porque no hay un gasto, ¿verdad? No vas a tomar un gasto deducible. Y pues para la contabilidad vas a generar una pérdida menos, pero pues no estaría reflejando la realidad del ejercicio. Bueno, Carolina nos hace una pregunta, pero es una pregunta de renta de personas naturales, pero le voy a responder. La nómina de la persona natural, si yo soy persona natural y saco nómina, por así decirlo, yo me pago yo misma el sueldo como persona natural, pues eso no es deducible de renta ni tiene que ser nómina electrónica, porque eso es un gasto no deducible, es un gasto, entre comillas, personal. Entonces, pues yo, persona natural, no me pago nómina a mí como persona natural. Yo misma no me pago nómina. Si soy jurídica y estoy en la nómina de la empresa, efectivamente sí, porque es una nómina electrónica, pero yo misma como Paola, si soy contribuyente del impuesto, no me pago nómina como Paola siendo Paola. Me pago nómina de Paola siendo CONAF y SAS, pero no Paola se paga nómina de Paola. Entonces, no hay nómina electrónica en ese caso. Bueno, pasemos por aquí a las preguntas de exógeno. Gloria Mora nos pregunta,
¿qué novedades hay en el 1001? Bueno, Gloria, en el 1001, para este año no existen, digamos que novedades dentro del formulario de nuevas casillas, pero existe un cambio en las menores cuantías que dice que debo reportar los pagos, detalla los pagos por terceros mayores a 3 VTs. Los menores a 3 VTs van a ir en menores cuantías. Entonces, para que tengas presente que las personas que van a reportar exógena, los topes cambian todos a VTs. Entonces, novedades desde 01, esa. No hay conceptos nuevos porque hay un concepto nuevo para 4 por 1000, pero es aplicable a partir del año 2025. Entonces, para que tengan presente. Hay unos conceptos nuevos que también van a aplicar para el 2025 para un tema de acciones, pero son para el año 2025 que se va a reportar en el año 2026. Wendy Joana nos pregunta, buen día, a mi cliente lo embargó la DIAN una cuenta bancaria. Para el recaudo de ventas diarias se usó la cuenta de otra empresa y para provisiones de caja menor y compras menores se me consignaba a mi cuenta personal. Mi pregunta es, ¿la otra empresa puede colocar en su exógena ingresos recibidos para terceros aunque no exista un contrato de mandato? Y la otra pregunta es, ¿cómo reportar esos dineros consignados a mi cuenta? Gracias. Bueno, la otra empresa podría así reportar los ingresos recibidos para terceros en una exógena diciendo que el ingreso es de la empresa X. Y pues usted como persona natural tendrá que, digamos que depurar sus consignaciones y declarar los ingresos reales que usted tenga como persona natural y justificar pues que no eran ingresos suyos sino de un tercero, que era la empresa. Pero debe tener, digamos que la depuración y esos pagos que se hicieron deben estar soportados a nombre de la empresa. Ojo, no es que entonces como no salieron de la cuenta de la empresa, entonces no tienen soporte y no tienen documento electrónico ni factura electrónica, ni están a nombre de la empresa. Ojo, deben estar pues a nombre de la empresa que es la dueña del gasto que se va a tomar en gasto deducible. Pero digamos que sí podría tomarlo en algún caso deducible si hablamos de bancarización, porque sí se bancarizó, que bancarizó a través de la cuenta de otra persona, pero la norma nunca dice que debe hacer a través de su cuenta bancaria, dice por el sistema financiero. No importa si la cuenta es mía, o es de la empresa, o es de representante legal, o de la mamá, dice que por el sistema financiero y son bancarizados. Bueno, lo que quieran de consultas, nos escriben al WhatsApp de donde les enviamos el enlace para conectarse y el enlace de las consultas para que pues ahí pueden apartar el tema y concertar la agenda. Dice por aquí Edgar López. Bueno, eso es un llamado a la DIAN, pero esto no lo vamos a leer porque no tiene nada que ver. Dice que pues es para que mejoren unos temas de la DIAN. Dice por acá, Jenny Alexandra. Lo que pasa es que tengo una empresa la cual comercializa productos comestibles. A este cliente le aplican unas notas crédito por cumplimiento de ventas mes a mes. Y realmente en exógena no sé si estos valores los deba restar común y corriente del valor de la compra de la mercancía en el formato 1001. En renta me lo estoy llevando como un menor valor del costo. Agradezco me puedan colaborar con su respuesta y quedaré altamente agradecida. Bueno, Jenny, efectivamente en el formato 1001 vas a reportar en el renglón, bueno, en el concepto. Vamos a mirar acá. Me cuentan si están viendo los formatos del sueño. ¿Sí están viendo los formatos? No, Doc, no se ve. Ya, Estamos viendo todavía la pantalla de conciliación patrimonial. ok, ya. Bueno, miremos por acá. Tenemos
el concepto 5007 que es compra de activos movibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese concepto, a nombre de ese proveedor o de los proveedores donde tengo esas compras con esas notas crédito, voy a incluir el valor neto restando esas notas crédito. Es decir, el valor débito menos el valor crédito de la nota crédito, perdón la redundancia, y voy a incluir el valor neto de la compra. Lo que compré menos lo que devolví, ese me da el valor neto y ese es el valor que voy a reportar en el formato 5007, perdón, el concepto 5007 del formato 1001. Compra de activos móviles, el valor neto. Efectivamente, el que vamos a tener. Digamos que muy seguramente vamos a tener en el costo igual, pero pues aquí no reportamos el costo de venta, sino efectivamente el valor de las compras que yo tengo en la cuenta 14, que va a reflejar el saldo neto del proveedor de la cuenta 14, para hablar, digamos que de cuentas. O de la 62 si tengo otro sistema de inventario. Es para que entendamos el concepto. Vamos a seguir mirando preguntas por acá. Dice Catalina. Las multas, sanciones y litigios, ¿en qué formato y en qué concepto se reportan en exógena? Bueno, resulta que hay un concepto en exógena, en el formato 1001, que dice 5016, ¿verdad? Los demás costos y deducciones van a ir en este concepto, porque realmente no hay ningún concepto del 1001 que me diga que efectivamente corresponde a multas. Entonces va a ir, pero esas multas, recuerden que si son multas de impuestos, pues son un gasto no deducible en la renta, que por ende van a ir en la casilla de pago abono en cuenta no deducible, pero muy seguramente en el concepto 5016 van a ir reportadas. Recuerden que la resolución trae todos los conceptos. Quienes quieran hacer los talleres, estas plantillas son exclusivas de las personas que realizan todos nuestros talleres virtuales, presenciales y pregrabados, porque tenemos todas las tres opciones. ¿Qué más tenemos por acá? Conafi no, Conafi dice, quiero saber si Conafi tiene la venta macro de consultas masivas de terceros en Adian. No, pero Amigo Contable tiene una herramienta de consultas de terceros masiva. Sorbito líquido, incrementador de volumen, polidextrosa, estabilizante, tripolifosfato de sodio, regulador de acidez, bicarbonato, Carolina, conservantes, porfa, cromatodo nos potasio, Dame un colabora. segundo, dame un segundo. estabilizante, goma Por favor, estaminal, Carolina Rubiano, edulcorante, ¿tienes el audio abierto? Ya. Carolina, igual dice, igual se reporta en pesos aunque supere el tope de los 3 VTs. Sí, todo se reporta en pesos, ojo. El hecho que hayan cambiado algunos topes a VTs no significa que yo voy a reportar los valores en VTs. Súper claro tener eso presente porque he visto mucha gente confundida. Los valores se siguen reportando en pesos y tal cual lo que yo tengo en mi contabilidad sin aproximaciones ni nada. Le decía que Fabián, Amigo Contable, tiene a la venta una herramienta de consulta de terceros masiva. Entonces, con él pueden contactar. Si no lo conocen, pues nos piden el contacto, nosotros le enviamos y con él averiguan la herramienta de consulta de terceros. Aunque en el momento, pues todos los que están vendiendo herramientas de este tipo están un poco preocupados porque la DIAN incluyó una validación obligatoria dentro de la consulta de terceros, que es el red captcha que dice que no soy un robot. Entonces, eso está generando algunos conflictos. Entonces, pues, para que tengan presente. Dice por acá, María Valera, formato de socios. Con un caso práctico, determinar el valor del aporte de cada socio, valor base del aporte a declarar en exógena. Bueno, María, perdón. María, el valor a reportar en el formato 1010 de socios es el valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? El valor del aporte inicial del socio que realizó la empresa. Entonces, ese empresario o ese socio, la diferencia para este 2025
de lo que vamos a reportar de 2024 es que debo reportar a todos los socios. ¿Y qué debo reportar? El valor nominal, que es el valor que él inicialmente aportó. Ah, aquí aportó 2.500.000, 25 millones. ¿Y eso a cuánto equivale en porcentaje? Él es dueño del 50, del 20, del 30, del 15.5. Entonces, porcentaje de participación, 15.5%. Entonces, 15.05. A 15.50, 15,50. No voy a incluir la coma, sino que voy a incluir lo que va después de la coma en porcentaje de participación decimal. Eso significa esa casilla. Si tiene el 50%, pues 50 y porcentaje de participación, 0. Si es dueño del 100%, pues 100 y 0. O el 33.33, 33, 33 y reporta cada uno de los socios. Si tienen prima en colocación de acciones, pues lo que le corresponde a ese socio por la prima en colocación de acciones de acuerdo a su participación. Y saben que esos son, digamos que valores que se generan en la contabilidad, que no están en el certificado de Cámara de Comercio, pero están en la cuenta en contabilidad. Entonces, para que tengan presente, si tienen un parapartida en prima de colocación de acciones, deben incluirla aquí de acuerdo al porcentaje de participación del socio. Bueno, Catalina, creo que lo del tema, me dices que los descuentos condicionados que los está llevando a menor valor de costo, vas a reportarlos igualmente como un menor valor de la compra, porque es lo que estamos haciendo ya directamente en la contabilidad. ¿Qué es lo que hablamos de la nota crédito? Es exactamente el valor neto que iba a reportar. ¿Qué más tenemos por acá de preguntas? Dice Viviana, siguen en los mismos formatos y topes del año pasado. Ojo, Viviana, para el 2024, lo que vamos a reportar, los topes cambian. Resulta que ahora todo va a ser en VTs. Se me perdí por aquí el cambio. Me dicen si ven por aquí este de los obligados a llevar, a reportar información exógena. Me cuentan si están viendo esto, ¿cierto que sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué Están cambia? las preguntas. ¿Están viendo unas diapositivas? No, señora, están las preguntas. ¿Ya? Pues permítame, si hacemos. ¿Ahora sí? Sí, creo que sí. Sí, ahora sí. Entonces, ¿qué cambia? No siguen los mismos formatos ni las mismas bases porque las bases cambian a VTs. Y algunos formatos entran a ser parte de los obligados para todos. Anteriormente no todo el mundo reportaba el formato 1005. Ahora todos van a tener que reportar el formato 1005, todos los que tengan responsabilidad de ser agentes de retención, todos los no reportaban el 1005 anteriormente, ahora sí lo van a tener que reportar siempre y cuando yo tenga IVA descontable. Entonces digamos que ahora todos van a tener que reportar el IVA descontable adicional a lo que reportaban, sobre todo para quienes no estaban obligados a reportar todos los formatos. Entonces, ¿qué cambia? Las personas naturales, todo van a ser en VTs. Entonces, primer requisito que los ingresos sean mayores a 11.800 VTs al año 2023 o al año 2024. O sea, vamos a jugar con el valor de la VT de 2 años. Ojo, VT 2023 y VT 2024. Si cumple el requisito que sea mayor de 11.800 VTs, efectivamente vamos a revisar el segundo requisito para las personas naturales, que supere adicionalmente, sigue igual, no laboral y o capital, es decir, con cualquiera de las dos o con la suma de las dos, supere las 2.400 VTs, que sean VT 2024, 112.956.000, pero solo para el régimen ordinario, porque son los que miran cedulación. El régimen simple solo revisa el total de ingresos. Que cumpla alguno de estas dos condiciones de ingresos, va a cumplir con la obligación de ser reportante de exógena por todos los formatos. Si se cumple la primera y luego cumple la segunda, estaría obligado. Si cumple la primera pero no cumple la segunda, no estaría obligado, debe revisar
si es agente de retención. Si es agente de retención, debe presentar estos formatos que están acá. Pero si no es agente de retención y está obligado por topes, entraría a reportar pues todos los formatos. Si aplica, si es régimen simple, pues el 1004, si no es régimen simple, pues no va a reportar el 1004 si no tiene descuentos tributarios. El 2275, si tiene aportes a la seguridad como independiente, si no los tiene, pues no los reporta. Si no tiene nómina, pues no reporta el 2276. Así sucesivamente no se reportan formatos en cero. ¿Qué va a diferenciar a la persona natural? Que si tiene un ingreso adicional dentro de sus 500 millones o sus 555, hay un ingreso por la venta de la casa de habitación, pues no va a tener en cuenta ese ingreso. Lo va a sacar de esa bolsa total. Pero eso lo van a revisar más fácil con nuestra herramienta que se llama ExoFinder, que también está disponible para nuestros talleres y para los de la membresía. Quienes la quieran adquirir, pues nos cuentan al privado y les decimos qué deben hacer para adquirirla. Si es responsable de ser agente retenedor, aquí yo selecciono y él me dice qué formato sugerido debe presentar. Si le digo que no, debo ubicarme aquí para elegir el régimen. Y aquí voy a incluir, de acuerdo a mi declaración de renta, qué cédulas tengo y los ingresos en cada una de ellas. Y él me va a decir si está obligado o no está obligado a presentar información exógena. Si es del régimen simple, diligencio aquí en la casilla de no laborales. Los ingresos para poder determinar si está obligado a reportar información exógena, porque las personas de régimen simple no detallan la cedulación. Ah, que es que soy una persona jurídica del régimen ordinario o del régimen simple. ¿Cuántos son sus ingresos? Y va a presentar exógena. Ojo, las personas jurídicas, todas sí están obligadas a presentar exógena, así no cumplan con los ingresos. ¿Por qué? Porque ellas tienen la responsabilidad de ser agentes de retención. Entonces, de entrada, la jurídica sí va a tener que presentar exógena, sí o sí. Las cesales, ¿qué formato van a presentar? Entonces, voy a decirle acá, soy una sal. Él me inhabilita las anteriores y solamente me va a decir aquí qué formatos sugeridos va a presentar. No significa que sean todos únicamente los obligatorios. Algunos son especiales de acuerdo a cada sector y de acuerdo, por ejemplo, en las censales hay unos formatos especiales que se van a reportar, pero si superan las 20.000 UVTs de ingresos. Entonces deben revisar si cumple con las 20.000 UVTs. Entonces deben revisar obviamente la resolución. Si yo digo por acá, soy un consorcio de unión temporal, debo revisar qué formatos presento, que son los similares al 1001, 1007, 1006, 1005. Y aquí adicionalmente ustedes incluyen el dato del contribuyente, por ejemplo, la cédula del contribuyente y le dice cuándo va a tener que reportar información exógena esa persona. Ya les va a traer el día exacto. ¿Cuándo estamos consultándolo? Hoy. ¿Y cuándo tiene que presentar? El 10 de junio. Cuando iniciamos el 14 de mayo y pues aquí usted va a seleccionar los formatos que va a presentar esa persona, de acuerdo a lo que usted tenga que pues específico. Si le dice que el 1005 y el 1006 y no tiene IVA, pues usted no va a presentar esos formatos. También está disponible nuestra cartilla para los talleres y la membresía. Y que debo tener en cuenta la renta de la persona natural a 2023 y al 2024 la radiografía ya lista, ojo. Que yo no la haya presentado no significa que no deba tener el borrador ya listo. Y para poder determinar, porque las personas naturales revisan cedulación, las del ordinario. Las jurídicas, ¿qué presentan? Aquí está esta cartita súper explícita, que mejor dicho, para coquito, como dice Carlos Tapias, bien explicadita y bien desmenuzadita. Los consorcios, las cesales, ojo, las cesales no van a presentar el 10/07 si no son mixtas. Por las cuotas de administración no van a tener que presentar información exógena de los ingresos. Eso es una mentira que alguien se inventó. Entonces, no caigan en esos cuentos porque ellos no deben presentar los ingresos si son del
tipo de que únicamente son propiedades horizontales de vivienda, residenciales se llama. Vamos a seguir por acá con las preguntas. Dice las copropiedades, ¿qué formatos deben presentar? Dice Diana. Igualmente que los sindicatos, que creo que es la misma persona. Diana, los sindicatos y las copropiedades presentan como mínimo el formato 1001, que es el de los gastos y las retenciones que practicaron por ser agentes de retención. Adicionalmente, por ejemplo, los sindicatos, si tienen aportes de personas, socios, digamos que sindicales, miembros sindicales, pues van a presentar el 1010. Las copropiedades, pues mínimamente el 1001. Si adicionalmente son mixtas, presentan IVA y demás, y ya presentan renta, pues deberán presentar ingresos, IVA, generados, descontables, etc. Dice por acá Paula Andrea Mesa, una persona natural con actividad que percibe ingresos brutos 100% para alquiler de bienes inmuebles, cumple el monto de los 555 millones, de los cuales 112 millones son por rentas de capital, supongo, estaría obligado a presentar información exógena. Paula, debe revisar primero a qué año corresponden esos ingresos. Recuerda que debe revisar la radiografía de 2 años. Entonces, no sé si te refieres a los ingresos totales de un solo año y que de ese año los 555 se desglosan los 112 de renta de capital. No sé si lo que me dices es que son 500 de un año y 112 del otro. Recuerda que deben cumplirse los dos requisitos. Entonces, ahí sí te pido, si estás por aquí, Paula, que nos amplíe de pronto la pregunta. Bueno, creo que Paula no está por aquí. Bueno, Ángela, nos pregunta, en los consorcios, ¿cómo reporto los gastos no deducibles ya que no veo la casilla? Ángela, recuerda que las consorcios no presentan declaración de renta. El que debe reportar el costo o gasto deducible es el consorciado, o no deducible. Y normalmente cuando yo tengo un consorcio, los gastos que me traslada al consorcio normalmente no se deben reportar. Porque para eso el consorcio me reporta a mí el gasto, la parte que me corresponde a mí del gasto de la persona que estamos reportando. Entonces, digamos que la DIAN hace ese respectivo cruce. Pero si tú lo quieres reportar en información exógena como un concepto 5016 a nombre del consorcio, lo reportas en gasto deducible, pero en el 1001 del consorciado, si lo quieres hacer. Ah, es que estaba en uno era que estaba jugando. No, pero después ya no, pues no. ¿Sí? Bueno, Dame un segundo, cierra el audio. dice, ¿qué formularios debe presentar la persona natural que debe presentar exógena por renta no laboral? Bueno, eso ya lo hablamos, dice Adriana Cárdenas. Y Luis Javier López nos pregunta, ¿cuáles son los ingresos que se deben sumar según el formulario 110 de renta persona jurídica para los obligados a presentar información exógena? Ojo, Luis Javier, las personas jurídicas todas presentan información exógena. Y yo no hablo de ingresos por cédulas como las personas naturales, siempre hablo de ingresos, digamos que operacionales o no operacionales, por así hablarlo de las personas jurídicas. No tienen tanto desglose de los ingresos como las personas naturales por cédulas. Entonces, digamos que ahí sí debo revisar todos los ingresos. Porque la única en donde me diferencian y me dicen que no debo tener en cuenta esos ingresos son los de ganancia ocasional por la venta de la casa habitación del contribuyente, hablando de las personas naturales. Entonces, las jurídicas todas deben presentar información exógena. Si no cumplen todos los ingresos de las 2.400 UETs para las personas jurídicas, deben presentar igualmente los formatos
1001, 2276. Si tienen descuentos tributarios, si tienen retenciones en la fuente, si tienen el formato IVA descontable, el de los socios, el del 1011, que recuerden que para este año, el de las declaraciones de renta, que es el 1011, voy a reportar la información de caja, el saldo de la caja y el saldo de las propiedades, planta y equipo. Ojo, esa información es nueva para este año, así que pilas con eso. María Estela nos pregunta, ¿el consorcio debe declarar en su renta la utilidad del consorcio de acuerdo a su porcentaje? El consorciado sí, debe declarar el ingreso y el gasto que le corresponde porque cada uno, digamos que debe incluir en su porcentaje de participación, tanto en su contabilidad como en su declaración de renta, ese porcentaje de participación, de lo que el consorcio le traslada por medio de un certificado. ¿Listo? Bueno, muchachos. Dice, en el pregrabado nos envían todos los formatos, sí. En todos los tres modalidades que tenemos, entregamos los formatos, entregamos esta guía, entregamos todas las presentaciones, entregamos el ExoFinder, entregamos todo, hacemos sesión de preguntas y haremos un chat de preguntas, perdón, para que puedan resolver las dudas durante la temporada. Por aquí hay una pregunta de nuestra amiga Duarte Sabatá. Dice, tengo una empresa que tiene todas sus cuentas embargadas por la DIAN y todos los pagos a proveedores y nóminas se realizan en efectivo. En este caso, solo me puedo deducir qué porcentaje como deducible en renta. Ojo, recuerda que debe revisar entre el 40% de los total de los gastos pagados en el año y el 35% del total de los costos y gastos de la contabilidad, el total pagados o no pagados. Entre esos dos, el menor valor podrá llevarlo deducible en efectivo, sin que cada pago individual supere las 100 VTs. Entonces vas a revisar esa comparación versus los porcentajes individuales de las 100 VTs. Entonces, para que revises y pues no vas a llegar al 100%, pero tampoco vas a perder el 100%. Vas a poder rescatar una parte de esos pagos en efectivo. Obviamente no va a ser el 100%, pero algo podrás rescatar. Dice, por aquí nos preguntan, el taller de renta, personas jurídicas que los días 31 de marzo y 1 de abril es virtual, sería la única fecha. Vamos a cambiar la fecha del taller de renta persona jurídica que iniciaba el 31 de marzo porque estamos todos en temporada de renovaciones de cámara, entendemos la situación y vamos a informarles la nueva fecha que probablemente va a ser para el 28 y 29 de abril. Ese va a ser en vivo. Es decir, nos vamos a conectar 2 noches para estudiar todo lo relacionado con renta de personas jurídicas. Van a encontrar las plantillas que les mostré, normatividad, van a encontrar todo el material, el grupo de WhatsApp para todo el apoyo. Y en Exógena también van a tener el ExoFinder, las plantillas, las guías de los conceptos y formatos, el grupo de consultas, este manual que desarrollamos para ustedes. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer por el chat, todas siempre se resuelven. Vamos a hacer los formatos en directo o en pregrabado, se llenan los formatos, aprenden cómo cargarlos a la DIAN, evitarán sanciones, van a encontrar en el ExoFinder, van a saber más fácil quiénes están obligados y quiénes no están obligados a reportar exógena, porque sé que a veces nos enredamos, sobre todo para las personas naturales, el ExoFinder nos ayuda muchísimo a hacer esa tarea y piensa un poquito más por nosotros. El grupo de WhatsApp, no, el grupo de WhatsApp, no, el grupo de WhatsApp, pues hay un grupo de WhatsApp de CONAFI general, pero pues no hay grupos de WhatsApp más adicionales, aparte del grupo de la membresía, que la membresía está en 150,000 para los usuarios nuevos, mensuales, donde ustedes pueden tener consultas por WhatsApp, por teléfono, por correo, ilimitadas, y pueden agendar una consulta mensual individual
completamente, digamos que incluida dentro del precio de la membresía y adicionalmente tener material de los eventos que se hacen, como este evento, los miembros de la membresía pues tienen acceso a estas charlas gratuitas también y tienen acceso al material de las charlas que se hacen. En las gratuitas, sobre todo que no se comparte material, pues les incluyo siempre a ellos el material. Ellos tienen derecho al Exofind, tienen este manual y cositas que va encontrando uno en los materiales, va enviando, les va resolviendo a ellos y pues van, digamos que resolviendo sus dudas y teniendo un acompañamiento mensual. Ya les cuento la diapositiva 4, ay, no sé. Supongo que hablamos de esta. Ya les escribo a qué número pueden contactarse para puedan averiguar por la membresía, por los talleres, por todo. Pero básicamente es el número de donde les estamos escribiendo, donde les enviamos el enlace para la sesión. 320-926-7397. Bueno, Elber nos puede regalar aquí un segundo para enviar Sí, señorita, cuéntame. este número, porfis, que no me deja enviar mensajes. Vale. ¿Cuál, el corporativo? Sí, porfis. No. Bueno, les cuento que no veo las etiquetas en el Instagram, los veo muy quietos, todos participan de estas actividades, pero los quiero ver compartiendo en el Instagram la publicación de que estuvieron aquí actualizándose con CONAFI, resolvieron sus dudas, estuvieron aquí conectados en este espacio para que más gente, pues probablemente, pues más adelante puedan ver este webinar gratuito que hicimos esta jornada y pues que se enteren que aquí tenemos también capacitaciones para todos, algunas gratuitas, algunas pagas, pero pues que estamos también ayudando a generar valor desde CONAFI, desde Bucaramanga para todo Colombia, con mucho gusto para ustedes, con mucho cariño. Espero pues que haya sido productiva esta jornada para todos. Me cuentan al privado, a ese número nos pueden dejar si tienen alguna duda de los talleres, de la membresía, de las herramientas, nos pueden escribir. Y si no pudimos resolver su pregunta directamente en este espacio, pues nos pueden escribir. Si le ven, es que yo no alcancé a que me respondieran esta pregunta, por favor, me puedes ayudar y revisamos qué podemos hacer. O si de pronto más adelante podemos organizar otra jornada, o si ya definitivamente hay que revisar el caso puntualmente, pues manejamos el proceso también de agendamiento de consultas pagas. Entonces, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. De verdad que muchísimas gracias por la acogida. Rebájenle la mente. Pau, antes de que finalicemos, pues contarles a todos que pues este es un proceso que nosotros venimos haciendo hace más o menos unos 4 años y que la única retribución que nosotros le pedimos en estos espacios eh, gratuitos, pues es que nos ayuden a incentivar, nos ayuden a promocionar este tipo de ejercicios, ¿sí? Lo que es gratis, pues así, por eso lo que decíamos en el momento en el que no nos preguntaban por el material del día de hoy, pues es un material que ya lo hemos definido con Paola, en el cual se le entrega a las personas que están con nosotros en nuestra membresía y que están en los talleres que participan con nosotros. Bien, contarles también que va a haber una serie de cursos y talleres que estamos organizando, talleres un poco más hacia el tema financiero, un tema de flujo de efectivo, un tema de contabilidad, un tema de NIF, un tema de inventarios, un tema de costos. Si a alguien le interesa, entonces también a ese número, que es la línea corporativa de CONAFE, nos pueden escribir y nos pueden indicar qué curso le gustaría que nosotros impartiéramos. ¿Listo? Listo, mi Pau, no Sí, siendo más. cuéntenos y déjenos también sus comentarios, etiqueten cómo les pareció esta capacitación, aprendieron, no aprendieron, resolvieron dudas. Cuéntenos por acá.
su retroalimentación. Queremos también escucharlos, pues tratamos de resolver las dudas que más se pudieron en ese espacio, porque también el Por tiempo nos aquí. apremia. Quisiéramos quedarnos aquí más tiempo, pero no podemos. La grabación, Muchísimas gracias. eh, Por aquí, Pau, vamos a perdón, revisar por si aquí la nos están compartimos más haciendo, adelante. por aquí nos están haciendo unos saludos. Por aquí está Marta de Aguachica, está Lu de Cúcuta, que son personas que siempre están con nosotros en, Doña Ludy en es estos fiel a espacios. todos nosotros. Ella ya puede dar talleres por nosotros. Ella es Yo experta. creo que Yo sí, creo que no yo hay creo una que persona sí. que sepa más que doña Ludy. Me encanta que ella siempre está actualizándose en todos los espacios. Ella ama estudiar y creo que eso es algo muy, digamos, Fernanda desde Cali muy bueno de también nos ella. están hablando. Bueno, Listo, Cali, muchísimas gracias a Cúcuta, todos. muchas gracias a todos. No olviden etiquetarnos. Somos arroba conafi, guión de pisos. Pau, no sé, nos están preguntando algo de que si le podemos bajar un poquito la membresía. Realmente está. Hemos querido inclusive subirle casi al doble, Pero ¿sí? bueno, estamos Pero revisando. la idea es mantener el precio que se tiene. Realmente hemos visto otros colegas, amigos incluso, que tienen las membresías hasta el doble o el triple de las membresías nuestras. Y la idea es, pues obviamente nosotros trabajamos en esto, vivimos de esto. Paola trabaja con esto. En el caso mío, yo soy docente hace 15 años de pregrado y posgrados. Entonces es un tema de estar trabajando, organizar, buscar material y demás. Entonces, pues, Realmente, échenle la manita, al contrario, échenle la manita con la membresía, ¿sí? al Que es hacer contrario, comunidad. es realmente un precio en el que ustedes tienen acompañamiento permanente. O sea, obviamente con unos tiempos específicos en algunas cosas de respuesta, pero siempre hay una respuesta por parte de nosotros, siempre hay un acompañamiento permanente en todo. Tratamos de entregarles material exclusivo que no tiene todo el mundo, entonces, pues precisamente es para eso. Se llama membresías porque es como, ustedes han ido a PriceMart, están en una membresía, entonces tienen un club exclusivo en donde pues compartimos conocimiento todo el tiempo, les hablamos de cosas puntuales que han cambiado, les compartimos también los enlaces de los y el material de los eventos gratuitos a los que se va, que no tienen acceso todos, sino únicamente las personas que están en membresía, porque no se comparten en ningún otro grupo, sino en el de membresía. Entonces, muchísimas gracias a todos por el espacio. Muy buenas noches para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Ojalá los veamos en los talleres, los esperamos en todos nuestros espacios donde compartimos conocimiento y compartimos, pues, digamos que todos estos espacios para capacitarnos entre todos. Muchas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche. Pau, te mandé host. Muchas Ya, gracias, Paola, excelente. don Jorge también es, mejor dicho, súper. Ay, creo que le pasé el anfitrión a otra persona. Muchas gracias, doctora Paola, doctor Elber. Como siempre, Con conocimiento el mayor de los especial. gustos. Por aquí le Créeme mandé que es con el mayor de los el gustos. host a otra persona, perdón, creo que Beatriz, si está por No, ahí. no, no, tú lo tienes. Ah, Llamar al anfitrión. Ah, mentiras. ya reclamé el anfitrión, ya te lo paso. Listo. Ya te lo paso. Pero para el. Listo, dale. Dale. Listo. Bueno, pausar.